es que básicamente pide una resultante equidistante de ambos apoyos. Si logran esa posición, tienen un momento máximo con las líneas de influencia. Pero en este caso, no es necesario usar líneas de influencia. Entonces, solamente es un criterio de cuál va a darles mayor tensión. Así que es otra vez un repaso de física 2. Muy bien. ¿Qué es lo primero que podemos analizar? Las posiciones críticas. ¿Cómo sabemos qué posición de la carga es crítica? Y ahora vamos a irnos para esta la pizarra. Muy bien. Nuestra viguita es esta de acá. Bueno, sería un poquitín raro. Ahora sí. Así saliendo mal. Sigue saliendo mal, así que voy a ponerlo con esto y esto. Muy bien. No se olviden de que en este punto tenemos un pasador, ¿no? Pasador. ¿Qué significa eso? Que acá hay un apoyo. Y un pasador, pues, no se mueve, pero permite el giro. Acá tenemos un cable. Y este cable se estira para allá. Muy bien. La carga puede estar donde sea. ¿Qué pasaría si la carga la pongo acá? Aquí la pongo, la carga. Si pongo la carga P justo sobre el apoyo, hagan la estática. ¿Y qué va a salir? Que acá la tensión, aquí, la tensión va a ser. Pero la reacción que hay en el apoyo de acá, en el apoyo F creo, ¿verdad? Es igual a P. Puede ser más que P y las cosas que no. Esa es la máxima carga que puede soportar o que va a llegar del apoyo P. Pero ¿qué sucede si la carga más bien lo llevo hasta el otro extremo? Donde es en color celeste. Llevo la carga por acá hasta este punto. Y bueno, si fuera así, obviamente se va a tensar seguramente el cable. El cable va a jalar hacia allá. Esa flecha que ven, que es la tensión, obviamente que es mayor a cero en este caso, tiene dos componentes. Una componente horizontal y una vertical. A la vertical se le pondrá aquí en la carga, cuando estará encima realmente, si la carga está encima. Pero vean, acá en el otro apoyo, como es fijo, hay una respuesta. ¿Y cuál es eso? Es una reacción hacia la derecha. Juntas, la tensión y la reacción del perno están estirando la viga. Tenemos tracción. ¿Qué más tenemos acá? Hay una componente de acá, que es esta. Pero se había mostrado la componente vertical. Si ahí está la carga encima, esta de acá existirá, la reacción de P. Y la respuesta es la siguiente. Si la carga está sobre el apoyo, ya no puede haber más reacción. Es tiene que ser. Bien. Entonces, esta es una posición crítica para el cable. ¿Por qué? Porque en este lugar la tensión de acá es máxima. Si la tensión es máxima, o sea, vean, acá la reacción es cero, ¿habrá alguna posición donde yo pueda mover la carga P para que esta tensión siga incrementando? La respuesta es que no. Si, por ejemplo, pusiera en esta zona de acá, la tensión de acá bajaría, la carga de aquí crecería, sería distinto de cero, tendría una tensión más pequeña y una reacción de acá un poquito más grande, pero que no es tan grande como la reacción P cuando la carga se va hasta este extremo. Entonces tenemos ya dos posiciones críticas. La carga P en azul y la carga P en este extremo sobre el cable. Ahora una tercera posición crítica. Bueno, sí. La primera era para el apoyo. Y pues la segunda es para el cable. La tercera debe ser para la viga. Bueno, si esta es la longitud de la viga entre apoyos, ustedes, recordando sus estáticas, saben que el momento máximo que puede producir sobre una viga simplemente apoyada una carga gravitacional o vertical en su totalidad es cuando se encuentra el medio. Si la carga P llega al medio, el momento de acá que se va a graficar va a ser el máximo en este punto. Si es que pusiera la carga
carga P en otro sitio, por ejemplo, por acá, el momento será algo así y así. Sin embargo, vean esta diferencia. Ese delta nos da un momento menor. Si el momento es menor, ¿para qué voy a calcular ahí? Porque si calculo en esa posición y cargo para esa posición, el momento en que la carga llega hasta el medio va a tener un momento más grande y va a fallar la viga por flexión. Sin embargo, no olvidemos lo siguiente. Si la carga está al medio, la tensión de acá, que no será tan grande, aún tiene una componente horizontal y una vertical. Esta vertical de acá será igual a la vertical de acá. Pero esta horizontal debe equilibrarse con una fuerza acá que sí será más pequeña, pero que igual existe. ¿Y eso qué significa, jóvenes? Que la posición en un medio soporta flexo tracción. Tenemos acá esfuerzos combinados. Hay tres posibles posiciones para poner la carga P, entendido que esos son los casos máximos para ciertos elementos. Hacia la derecha, en absoluto, es para el doblón o pasador. Hacia la izquierda, en el extremo de la viga, es donde se tiene la tensión máxima. Y en el medio de la viga se tiene la flexotracción máxima. No olviden que acá la flexión va a ser mayor. ¿Por qué razón? Por las longitudes. Muy bien. Bueno, a eso se llaman las posiciones críticas. Aquellas posiciones que le dan mayor trabajo a ciertos elementos estructurales, donde el colapso de uno de estos significa el colapso de la estructura. Si se orienta el cable, esta viga se cae la columna del otro lado, ya no sirve. Si se dobla esta viga de acá o se parte por la flexotracción, igualmente se cae la columna, se cae la carga. Si falla el pasador, pues se cae igual todo. De hecho, se va a jalar la tensión hacia la derecha, lo que es la viga. Por lo tanto, no debe fallar acá ningún elemento. Hasta esta parte sobre las posiciones críticas. ¿Alguna duda o pregunta? Sí, creo que no. Vamos al ejercicio. Ahora, posición crítica. ¿Cómo calculamos las tensiones? Pues simplemente el método de los nodos. Y este lo han visto ustedes en estructuras isostáticas. Que no es nada más que equilibrar las fuerzas tensiones en un nodo donde concurren distintos elementos y a la vez sus fuerzas axiales. Si en estos lugares concurren las fuerzas, como pueden ver, no existen brazos. Solamente se puede aplicar una ecuación. La sumatoria de fuerzas debe ser igual a 0. Bueno, por fortuna, en un sistema cartesiano, X y Y, podemos descomponer esta ecuación en dos combinaciones, ¿no? Sumatoria de fuerzas verticales igual a 0 y sumatoria de fuerzas horizontales igual a 0. Pero no podemos aplicar sumatoria de momentos porque no existen giros, no existen rotaciones alrededor de los nodos. Muy bien. ¿Dónde está la posición crítica 1? Es cuando la carga se incluye cable. Bueno, ese ángulo θ lo puedes encontrar. Es el arco tangente de quién. Bueno, aquí están los datos. 0.4 entre 1.2. Será algo más de 40 grados. Y ahí está. 49.3489 grados. Ahora, con esta ecuación y conociendo el ángulo, que de hecho va a ser un número, calculamos la sumatoria de las fuerzas verticales que deben dar 0. ¿Qué significa eso? No significa que no haya fuerzas, sino que las fuerzas que concurren en el sistema se anulan mutuamente, dejando al cuerpo con tensiones internas, pero sin movimiento o desplazamiento. Ahora, la sumatoria de las fuerzas horizontales nos da otra ecuación, y tenemos las tensiones, en este caso de C hacia E, que es la del cable, y de EF, la de la viga, en función de P. Muy bien. Ahora resolvemos el nodo C. El nodo C es el de acá, la columna, en la parte de arriba. La carga sigue en el extremo izquierdo de la viga EF para que la tensión sea máxima. Si la tensión ahí es máxima, obviamente la transferencia de carga que va a darle a la columna, los cables, la viga hecha de material plástico perfecto y la soldadura va a ser la máxima posible. Si se mandaría la carga P hasta la derecha sobre el apoyo, el cable se suelta, ustedes saben eso por qué, y no haber tensiones
solicitadas en los otros elementos. En teoría se podría cortar el cable y la estructura no fallaría. Pero bueno, cuando se mueve la carga es donde empiezan los problemas. Ahora, el nodo C se resuelve, la tensión de C hacia I ya se tiene de dato, sería la tensión C hacia D. Miren qué curioso, la fuerza que comprime a la columna es igual a la carga P. ¿Por qué razón? Bueno, esto es por propiedades geométricas, pero no de la sección, sino de toda la estructura. Algo que voy a olvidar de explicar es lo siguiente. ¿Cómo puedo resolver este nodo de acá? ¿Cómo resuelve ese nodo? Nodo de ahí. Bien. Vamos a modelar. No se olviden que un modelo no es nada más que representar la realidad simplificando muchas variables. Así que aquí tenemos una viga prismática donde actúa una cierta tensión acá ante la acción de la carga P. Este de aquí es el nodo. Muy bien. Lo vamos a modelar. Un punto es el nodo. Ese es el modelo. Así de simple. ¿Quiénes actúan sobre el modelo? La carga. Muy bien, eso vale P. Acá tenemos una fuerza que del nodo está saliendo, que está tratando de jalar al nodo. Vean, la carga P trata de empujarlo, lo está apretando, lo está mandando hacia abajo. La tensión T lo está jalando, está en tracción. No se olviden esa parte. Fuerza que sale del nodo en tracción. Fuerza que entra al nodo en compresión. Otra cosa más. Esa tensión, pues había mencionado que tiene dos componentes. La horizontal y la vertical. Esa vertical lo voy a poner, de hecho, aquí abajo, para que se pueda ver, pero no está aquí abajo. Mejor lo borro. No me olvido con eso. Y bien, ¿qué tenemos ahora? A ver. Esta componente de acá, que al revés. Esta componente de acá debe compensarse con algo para que la sumatoria de las fuerzas horizontales dé cero. Si es así, acá tendrá que existir alguna fuerza de compensación. ¿Esta fuerza dónde está actuando? Está actuando en la viga de acá. Muy bien. Esta fuerza trata de jalar el nodo hacia la derecha. Significa eso que está en tracción. Pero eso es el nodo. ¿Y dónde está el modelo de la viga? Ah, nos faltó eso, ¿verdad? Y pues sí, tienen que verlo como lo que es. Un elemento lineal. Bueno, sería un poco raro a la derecha, pero ya. Hay aquí una zona de equilibrio, un punto de equilibrio. Vean, acá se cumple una ley de la estática. La sumatoria de fuerzas debe ser igual a C. Sumatoria puesto en E, que quería puesto en E. El Laura está borracho. Sumatoria de fuerzas es igual a 0. Esta se descompone en dos, se ha dicho, ¿no? Sumatoria de fuerzas vertical y horizontal. Bien, pues ahora, si las fuerzas se están aniquilando, anulando ahí mutuamente, bueno, tienen que hacerlo en toda la estructura, no solamente en este punto. Si este punto está en equilibrio estático, pero no estuviera la viga se estaría moviendo, ¿no? Y desequilibraría, por lo tanto, al nodo. Así que, veamos. Acá se encuentra otra zona de estabilidad. Una zona donde se equilibran las tensiones. Y veamos qué fuerzas hay. Para que dentro de esa zona se equilibren las fuerzas, que en este caso son las de vertical y horizontales, debe existir esta fuerza. Es una fuerza horizontal que está saliendo de la barra. La fuerza está jalando la barra. ¿Qué significa eso? Tracción. Ahora, enfoquémonos en la barra. Nuestra barrita, ¿dónde está? Acá. Para que el sistema de la barra, voy a ponerlo mejor acá, ahí está, quede en equilibrio, esa fuerza debe compensarse con otra fuerza, que es esta de acá. A ver, aquí,
No, muy abajo. Esa fuerza es igual a esta de acá, salvo que hubiera otras tensiones actuando en el cuerpo. Pero bueno, si es así como es también acá, en cada tramo del elemento se compensan las tensiones. ¿Qué pasaría si yo lo partiría la viga? ¿Desde dónde? Desde su mitad, tal vez de aquí, lo parto y descompongo en dos secciones, esta de aquí y esta de acá. Bueno, si analizo un tramo, la tensión estaría así y aquí estaría así. Y en el corte, este lugar está así y en el extremo estaría así. Tenemos igual una zona de equilibrio. ¿Qué significa eso, jóvenes? En absolutamente toda la estructura se cumple la estática. Eso ustedes lo han dominado en isostáticas. Así que aquí todos en la próxima materia ya saben esto bien. Y en caso de no serlo, pues aquí están viendo el por qué sucede, de dónde sucede y cómo nos explica. De hecho, esto de acá, de dividir secciones, lo hemos estudiado en un caso previo de pandeo. Muy bien, ahora vamos a ver cómo se ha planteado en este de acá. Estamos entendiendo que estas fuerzas que están saliendo del nodo, del punto de la unión de estos elementos, cuando salen están en tracción, cuando entran están en compresión. Y bueno, y como han visto, esta ley se cumple en absolutamente cualquier elemento que forme parte de la estructura. No importa que lo divida o lo subdivida en elementos infinitos, igualmente se equilibran las tensiones. Muy bien. Veamos entonces. O sea, yo os digo esto ¿por qué? Porque algunos se confundían cuando veían cosas como esta y decían, esto está empujando a la viga. Mentira, esto está jalando al nodo y al entrar a la viga se equilibra con la reacción interna de la viga, dando como resultado una sumatoria de fuerzas igual a cero. No es que no haya fuerza, no es que haya compresión, es en este caso tracción. ¿Qué significa esto? El nodo aquí está jalando la viga y esto de aquí significa la viga está jalando al nodo. Muy bien. Y así resuelve el nodo B, como pueden ver, es solamente este punto de acá. El cable jala esta viga responde con la misma fuerza, que en este caso es igual a la tensión AB, que es P entre la tangente del ángulo T. Y listo. Con estas fuerzas de los nodos tenemos las tensiones en función de P para la soldadura, para la sección de batería de plástico perfecto, para el cable, los dos tramos, y para la columna, porque tenemos ahora una fuerza que está empujando a la columna. Muy bien. Tenemos todo eso. Hay que resolver. Partimos de la soldadura. Lo primero que hay que calcular de la soldadura es su garante de falla. Las condiciones geométricas, ¿verdad? La garante de falla, aquí está explicado en el gráfico, no es nada más que el peso de soldadura o tamaño de soldadura por el coseno de 45, que es 1 entre la raíz de 2. Se resuelven esto y sale 0.283 centímetros. El área de soldadura total, de todita la soldadura, no se olviden, es nada más que esta garante de falla por las otras longitudes, o más claro, el perímetro soldado. Muy bien. 23.759 centímetros cuadrados. Ahora, hacemos el diagrama de cuerpo libre en la soldadura. Así que veamos muy bien qué es actúa en la soldadura. La tensión que actúa en este caso, ¿cuál es? Vamos a ver acá. Y la tensión AB. Que si está jalando al nodo, está jalando a la viga, ¿verdad? Si la viga está jalando y está queriendo irse hacia la derecha, ¿qué le pasa a la soldadura? La soldadura se resiste tratando de ir hacia la izquierda. Y si analizan los puntos de la soldadura, voy a graficar mejor. Me voy a graficar esto. Tenemos la viga, tenemos la soldadura, tenemos el cable. Muy bien. Nodo aquí, nodo por acá. No se olviden que hay tensiones internas. La que jala por acá, la que jala por acá, la que jala por acá, la que jala por acá. ¿Qué significa todo esto? Esto de acá significa que, bueno, el nodo aquí está jalando al cable. Si equilibro el nodo, voy a poner otro color verdecito,
Sería así. Y tenemos equilibrio de tensiones. El cable jala el nodo, la viga jala el nodo, la viga tiende a recorrerse hacia allá, ¿verdad? Viéndolo al nodo. Pero lo que en realidad pasa es de que más bien el nodo se desplaza allá, la viga trata de quedarse ahí. Ahora, si es así y el cable jala, el cable se ve más o menos por dónde. Voy a poner esto así, color oscurito, acá. Jala hasta acá. Lo desplaza el nodo a su vez está desplazando la viga. Un poquitín más acá. Y si está desplazando, está tratando de jalar a quién? A la soldadura. Lo está estirando. Está yendo para allá. Ah, ya. Entonces, ¿qué tenemos? Tenemos nuestros puntitos de acá de soldadura. Todo está jalándole la tensión. Muy bien. Significa que cada puntito de acá responde con una reacción en el sentido contrario. Muy bien. ¿Habrá algún grado de excentricidad entre esta viga, su línea de acción, y la línea de acción de la carga? Y la respuesta es que no. La carga es absolutamente axial. Si es así, no habrá variaciones por lo que son los momentos, y este de aquí vendría a ser el diagrama de esfuerzos. Muy bien. Entendiendo eso, se puede ver y comprender este gráfico de acá en color azulito. Los sigma, z, prima, 1, 2, 3 y 4 nos van a dar, ¿no? Así, nos van a dar tensiones iguales. La tensión AB entre el área total de soldadura. En función de P sale P entre 27.71. ¿Por qué lo he puesto así? Bueno, porque si lo pone como cociente era 0.000 algo y se viene de precisión. Si es que todos los puntos tienen el mismo esfuerzo y no hay variación debido a la aplicación de algún momento, pues simplemente calculamos uno y tenemos el esfuerzo de todos los puntos. Calculamos el sigma z segunda 1, pueden ver ahí, no hay efecto de momento, y al reemplazarlo, o sea, tenemos acción de la carga o reacción a la carga, pero no hay reacción al momento. Por lo tanto, esta de acá ya es la reacción total del punto. Y este se produce, o sea, a este le produce eso un esfuerzo. El esfuerzo máximo que puede alcanzar es de 1600. Y si es así, pues habrá que poner la función de la carga y ver con qué valor de carga se llega a los 1600 de esfuerzo en ese punto, en este caso el punto 1. Despejamos y dice, carga de 44.35 toneladas y ese punto es bien. Ah, ya. Entonces, mi carga máxima es 44.349.729 kilogramos. Si le cargo una mosca más, revienta el soldadura. Muy bien. Entonces, la soldadura aquí, vean, se ha resuelto en cuánto, en 2 pasos. Condiciones geométricas y cálculo de las cargas. Muy bien. Siguiente elemento a analizar. La viga y entra en estado inelástico. El área total es de, ¿cuánto? 22 por 20 menos el hueco, ¿verdad? 20 por 17. 100 centímetros cuadrados. Aquí le puse centímetros, me falta el cuadrado. Bueno. Y aquí les tengo una pregunta a ustedes. ¿Cómo puedo calcular esta viga? Si la carga no produce fricción, solo produce tracción. ¿Cómo calculo la viga en estado plástico? ¿Alguien tiene alguna idea? ¿Nadie? ¿Siguen ahí? ¿Alguien tiene alguna idea de cómo calcular comportamiento inelástico en tracción? Uy, ¿cómo? Si es, en este caso fuera ¿Cómo lo harían? como siempre calculamos para calidad de material, que sería el esfuerzo por el área. Exactamente.
Pero en cuanto llegue la plasticidad, ¿tendrá algún límite? Muy bien. La respuesta de su compañero es correcta. Y les voy a explicar el porqué. Primero, ¿qué vemos acá? No hay excentricidad. Eso nos simplifica una cosa y nos complica otra al tener que pensar un poquito más. Pero veamos. ¿Cómo se comporta una de estas vigas en estado inelástico? Digamos que tenemos esta viga de acá, está obviamente empotrada en su extremo. Bueno, le aplicamos una tensión acá. Ahora sí. Y bueno, ¿qué le produce eso? Lo va a estirar. Nuestra querida y adorada viga se va a jalar y se va a contraer un poquitito en la dirección transversal. Al deformarse de esta manera y estando todavía en estado elástico, ¿qué sucede por acá? Bueno, si diagramamos sus esfuerzos en este estado, se encuentra más o menos por acá, digamos, algo así, los esfuerzos. Todo en tracción. Ese esfuerzo, ¿quién lo produce? Pues la carga. ¿Qué carga? La carga P que está actuando acá. ¿Quién se opone a esta? El área. Muy bien. Y digamos que el límite del esfuerzo, si aquí trazamos un eje, esfuerzo, y esta sería la porción Y. Y tenemos obviamente acá un esfuerzo del punto de excedencia. O sea, este es el límite. Pero no hemos llegado, bien, estamos más abajo. Ok, ¿qué hay que hacer? Incrementar la carga. Si incrementamos la carga un poquito más, esto se va a estirar otro poquito más. Sigue obedeciendo a una ley, la ley de Hooke, donde el modo de elasticidad y la deformación unitaria tienen que ver con el esfuerzo. Como saben, esto acá no es cero, esto siempre es mayor a cero. Muy bien, se está deformando. Si crece la deformación, crece el esfuerzo. ¿Y por qué crece el esfuerzo? Porque crece la carga. Muy bien. Creció el esfuerzo y llegó hasta acá. ¿Sigue sin entrar en estado elástico o en estado plástico? Claro, aún no entra en estado plástico. Pero ya incrementó el esfuerzo. Le seguiremos cargando más. Le cargamos con la carga P. Y hacemos que se deforme tanto que el esfuerzo ha llegado al límite. El esfuerzo ha llegado al límite. El esfuerzo de acá sigue siendo regido por esta ecuación. Pero cuando llega al límite, esta de acá se torna invariable. Acaba de entrar la viga en estado plástico. Ahora está con esfuerzo del punto de excedencia. Pero ¿dónde está ese esfuerzo? ¿Por dónde ha empezado a entrar? ¿Por un extremo, por el medio, por los lados, por dónde? Bueno, recuerden la convención de San Bernardo, que les dice lo siguiente. Para elementos esbeltos o delgados, sometidos con cargas axiales, se asume que tras cierto tramo esta carga se hace constante. Es decir, esta recta de acá, el esfuerzo, es la convención de San Bernardo, porque el esfuerzo en realidad es variable. El esfuerzo va a tender a ser acá algo así como máximo acá, 0 en los costados, según corta aquí, el esfuerzo ya es más uniforme, ¿verdad? Según corta acá, el esfuerzo también sigue siendo uniforme. Allá, entonces te dice que a una cierta distancia del extremo de la presa carga P, el esfuerzo de acá se asume directamente como constante. Algo así. ¿No? El esfuerzo medio o el esfuerzo promedio. Si es así, ¿por dónde ha tenido que entrar la plasticidad? Y la respuesta es que ha entrado por toda la sección. En otras palabras, cuando la carga lo estira tanto que el esfuerzo de trabajo llega al punto de excedencia, la sección en su totalidad ingresa inmediatamente en estado plástico y ya no puede soportar más carga. Por lo tanto, esa carga
ya es la carga límite. ¿Alguna duda o preguntas por esta parte? Bien, creo que no. Vamos al ejercicio. Tranquilo, acá está por los raspadillos. Muy bien. Aquí está. Como pueden ver, no he calculado para nada los movimientos estáticos. ¿Por qué razón? Porque no tenemos flexión, no hay rotación, solamente se está desplazando tal cual está la sección, de manera perpendicular a su eje longitudinal. Ahora, la carga, acá como pueden ver, no es nada más que la tensión que la produce entre el área. Ese es el esfuerzo, ¿verdad? Y bueno, ¿con qué valor de carga? Esa tensión de C está en función de la carga P. Despejamos la carga P y sale 256.7 toneladas. Si cargo un pelo más, se me estira la sección hasta reventarse como un chicle. Bien. Como pueden ver, hace falta casi 5 veces más carga para estirar la viga hasta el estado inelástico que para reventar un punto de la soldadura. Entonces, por el momento, la carga P1 es la máxima. Si se carga algo más, se rompería. Por el momento, vamos a ver si hay una carga más pequeña. Veamos el cable. El cable tiene dos tramos. En el tramo BC hay una tensión. En el tramo CE tenemos otra tensión. Si hay tensiones diferentes, pues habrá que calcular los diferentes tramos con las tensiones respectivas. El área es la misma, el cable es el mismo, el material es el mismo, pero las tensiones son distintas solamente por esa inclinación. Bueno, vamos a calcular. El tramo BC, el tramo horizontal. Calculemos el área. Pi por el diámetro del cable al cuadrado entre 4. 2.835 centímetros cuadrados. Y ahora, el esfuerzo de tracción que soporta el cable. No se olviden, no soportan compresión los cables, solamente soportan tracción. Está en función de la carga P, reemplazan, despejan la carga P. Y bueno, ¿con qué valor de esta carga se llega al esfuerzo crítico de 1850? Pues con 6.119.424 kilogramos. Ah, qué interesante. Si pongo esa carga, ¿verdad? Donde está esto P, y lo llevo hasta el extremo de la viga, me dice que el cable no va a soportar más que 6 toneladas que estén cargados en ese lugar. Si pongo una cajita más de galletas, como dirían, estoy poniendo 1 kilo más y se revienta el cable. Muy bien. Veamos cuánto soporta el tramo CE, el tramo inclinado. El área es la misma. La tensión es diferente, sin embargo. Calculamos y nos dice, con una carga de 3.982.514 kilogramos, este cable en este tramo se revienta. Muy bien. ¿Qué significa eso? Que como pueden ver, hay cargas más pequeñas para que falle y por la inclinación al hacer diferentes estas tensiones, vean, en este caso el tramo del cable que va a soportar siempre mayores tensiones va a ser el tramo CE. Si la carga lo alejaría, lo pondría a mitad de la viga a otro lugar, la tensión CE, claro, va a bajar, también la tensión BC, pero sigue siendo la CE mayor que la BC. Muy bien. ¿Hasta aquí hay alguna duda o pregunta? Creo que no. Muy bien. Resolvamos ahora el pandeo de la columna CAD. Algo más aquí, un pequeño apunte que puedo mencionarles ya para su vida profesional, para lo que es el cálculo estructural, es el siguiente. Tiene que ver con el pandeo y con los cables. Un cable no entra en pandeo, pero vamos a ver en qué se relaciona. Si tenemos entre este tramo de acá y acá un cable suelto, no soporta ninguna carga. Pero, o sea, si es que se me ocurriera la magnífica idea de empujarlo, ¿qué va a pasar? Se va a seguir doblando más todavía el cable, se va a arrugar. No conviene. ¿Qué habrá que hacer entonces? Hay que estirar. Si lo estiramos, en un momento dado, el cable, ¿verdad? O sea, aquí recorre este apoyo, y en un cierto momento el cable se tensa, queda totalmente recto. Y a partir de ahí, el cable va a quedar siempre recto, si lo estiro verticalmente. Si lo estiro horizontalmente, bueno, va a tener siempre una catenaria.
Sin embargo, el comportamiento mecánico es el mismo, o es muy, muy similar. Si lo sigo estirando, un cable, el que sea, lo jalo más todavía al cablecito, se tensiona cada vez más. Y mientras más tensión recibe, mientras no colapse, adquiere mayor rigidez. Un ejemplo, ustedes, digamos, pueden agarrar una cuerda, una soga perlón, ¿no? Y lo atan entre dos columnas, que estén a 3 metros. Lo atan con una tensión mínima y si ponen algo encima se deforman rápido. O sea, tiene como que ver, empujo acá y se deforma así. Claro, es recto, pero se deforma. Si lo jalo un poco más, lo estiro un poquitín más y lo empujo con la misma fuerza, va a ser menor la deformación, va a ser mucho menor. Si lo sigo jalando, incrementando la tensión y empujo con la misma fuerza hasta de acá, va a ser casi imperceptible, va a estar en el orden de los milímetros. Entonces, un cable, mientras más se tensiona, adquiere mayor rigidez y se comporta más como una viga, al grado de que pueden poner cargas encima sin que colapse este cable. Pero ¿qué pasa más bien con las columnas o vigas sometidas a compresión? Cualquier elemento. Si tienes un elemento sin cargas, pues va a quedar recto, porque tiene una rigidez propia. Si es que le empezamos a comprimir, tiende a bombarse ligeramente, si es una columna corta, o a empezar a girar. Algo así, o bueno, en este caso no está. Oh, no, está bien, está bien. Algo así empieza a girar. Muy bien. Y se me ocurre seguirlo empujando más. Sigo metiendo más carga de compresión y se sigue deformando más. Claro, no está aquí exagerado el gráfico, pero se sigue deformando. En el momento en el que empuje lo suficiente y achate demasiado el cable, este se dobla y falla por pandeo. Bien, ¿qué significa eso? Le incremento carga y su rigidez se va reduciendo de manera relativa, al grado de que cuando empuje lo suficiente o lo comprime lo suficiente, se va a doblar como si fuera una cuerda suelta, va a pandearse. Entonces, vean, los elementos rígidos, como las vigas, columnas, mientras más se los comprime, más se comportan como cables, más tienden a doblarse. Es decir, lo pueden comprimir y si aquí se apoya a una persona, pues puede hacer que se pandee. Si está cerca de su carga crítica. De esta parte, ¿alguna duda, pregunta? Creo que no. Ahora sí, con todo ese concepto nuevo que se tiene, ustedes ya van a saber cuándo poner cables, cuándo poner vigas y columnas, y obviamente sabrán qué limitantes ponerle en cuanto a las cargas. Cuidado que compriman cables o traten de comprimir lo que son las columnas, porque tiende a fallar más por planteo. Tiene dos ejes locales, el Z y el X. Calculamos la inercia, bueno, el momento de inercia respecto del eje vertical, o bueno, el resultado del eje Z, y sale 2.812.5 centímetros a la cuarta. Calculamos el momento de inercia vertical y sale 1.250. Calculamos el área, sale 150 centímetros cuadrados. Las condiciones geométricas ya están calculadas, son estas de acá. Muy bien. ¿Cuál de estos momentos de inercia de área entre el Z y el X es el menor? ¿Cuál presenta menor resistencia al giro? Y es el eje X. Por lo tanto, si no hay ninguna condición de apoyos intermedios, este eje va a ser el que va a presentar pandeo, este eje se va a deformar. Hay que calcular con qué fuerza consigue deformarse. Muy bien. ¿Qué tenemos acá? La ecuación de Euler, o le llaman Euro, no sé, es Euler, en alemán. Ahora, esta es igual a pi cuadrado por e por i, en este caso el menor, el de x, por k por l al cuadrado. ¿Cuánto vale k? El coeficiente o el factor de longitud efectiva de pandeo. Esta viga está simplemente apoyada, ¿verdad? Esta columna, abajo y arriba. Permite los giros. Si permite giros en ambos apoyos, pasa lo siguiente.
Me fui al medio. Ahora sí. Esta columnita que está entre un apoyo de acá. El de acá, ¿cómo se modelaría? ¿Cómo podemos modelar ese apoyo? Bueno, veamos. El cable acá le va a restringir el giro y el desplazamiento, porque hay de hecho tensiones a ambos lados. Y si es así, cuando se curve, lo va a hacer de la siguiente manera. Ah, ya. Entonces se asemeja a ¿qué? Con apoyo probablemente fijo. Muy bien. Eso cuando los cables traten de achatar a esta columna. Bueno, ¿qué momentos tiene este de acá? En sus apoyos. Tiene un momento acá y tiene un momento acá. Tiene los momentos con signos contrarios. Pondré aquí dos ojitos y tenemos una sonrisa, ¿no? Facilito. Fácil de acordar. ¿Podrá existir la condición física de que los momentos sean iguales? O sea, me refiero al mismo sentido de giro. Aquí el giro es opuesto en ambos extremos. ¿Qué pasaría si es que pondría momentos del mismo giro en los extremos de esta columna? Muy bien. ¿Quién da la respuesta? ¿Quién se apunta? ¿Nadie? Muy bien. Si pusiera un giro acá en este sentido y pusiera acá un giro en este sentido, ¿qué es lo que va a suceder? Si esta viga tuviera el tamaño de un punto, va a girar. Pero no, esta viga tiene bastante longitud, o esta columna. El momento de acá, el de abajo, lo va a tratar de empujar en sentido contrario al movimiento del reloj. Algo así. El momento acá lo va a tratar de jalar hacia este lado. Y la rigidez del elemento va a permitir hacer esta curvatura. Bueno, un poquito mejor lo voy a aplicar. Vean esto de acá. Si los momentos tienen el mismo sentido, tienen dos lugares de deflexiones máximas. Si los sentidos tienen distinto, o si los sentidos en momentos tienen distinto giro, tienen un lugar acá de deflexión máxima. ¿Cuál creen que es más crítico? No se olviden de los estados energéticos de la materia. Nuestro universo tiende al menor estado energético, según la ley de la termodinámica. Y ahora, lo que ustedes pueden ver acá es de que si bien la energía acá trata de disiparse en deformación, de hecho lo va a hacer así, y entendiendo que la energía es la capacidad para hacer un trabajo, que en este caso ha sido mover las partículas de la columna, aquí se aplica más energía que en este caso. Por lo tanto, este de acá tiene más posibilidad de falla, mayor probabilidad de falla, porque consume más energía. Pero sí puede existir físicamente hablando. Cuando algunos diseñen columnas en edificios, tomen en cuenta este criterio. Si los momentos tienen un sentido, habrá que considerar ciertos criterios para el esfuerzo de hacerlo. Volviendo al examen que estamos resolviendo, esta viga o esta columna ya sabemos cómo modelarlo. El apoyo de abajo es un apoyo fijo, el de arriba sería uno móvil, o sea, porque claro, se va a desplazar un poquitín hacia abajo cuando lo jalen los cables para comprimir la columna. Pero igual, el K de esto vale 1. Reemplazamos todo esto en la ecuación. La altitud del elemento, el módulo de elasticidad longitudinal, momento de inercia de área más pequeño y el factor de forma. Muy bien. Salió 445 toneladas y media, ¿no? Ahora, como la tensión de acá es igual a la carga P, si no consideramos el efecto de corte, la carga que puedes poner para que aún no sepan del elemento es de 445.5 toneladas. Si aplicamos un poco más de esta carga o incrementamos, obviamente va a fallar. Si consideramos el efecto de corte, tenemos aquí la ecuación G por A entre alfa, que es la rigidez al corte, ¿no? Entre el factor de forma, ¿qué tendríamos por acá? Reemplazamos, nos da 75 millones de kilogramos de efecto de corte
Luego combinamos ambos efectos para el pandeo y me dice, ya, carga 442 toneladas, 42.8. ¿Cuánto menos es que no tiene efecto de corte considerado? Son casi 3 toneladas. Muy bien. Esas 3 toneladas no son, claro, ni el 1% de 440 toneladas, pero representa un margen de tolerancia. Claro, si pongo un poquitín más de 452, va a empezar a curvarse de repente y tendría que empezar a descargar la columna antes de que se deforme permanentemente. Pero con el efecto de corte considerado me dice 452.8 y no meta más. Muy bien. Tenemos hasta ahora 6 cargas calculadas y al parecer la más pequeña sigue siendo la del cable. ¿Podemos medir la carga de materia de acá? Claro que sí, de esa misma columna. Carga entre el área. La carga o la tensión C que estaría empujando esta columna. Pero, pinche mosquitos. Es igual a 1 por P. O sea, que esta tensión en función de P en magnitud es el mismo valor de la carga P. Y vean, salió 300.000. ¿Qué me indica eso? Que tiene bastante rigidez para soportar el pandeo. Y de hecho va a fallar antes por aplastamiento que por el pandeo. Esta columna, por lo tanto, es una columna corta. Para los 2.4 metros de altura, 2.4 metros de altura, la sección de 10 por 15 es más que suficiente. Si quisiera ahorrar material, tendría que, descontar tal vez un centímetro de cada lado y podría aproximarse el valor de la carga P de falla por pandeo al de la falla por calidad de material. Muy bien. Analicemos el pasador en el punto D. Este pasador podemos pensarlo de dos maneras, como unión roblonada y como una viga simplemente apoyada. Veamos entonces. Como unión roblonada tiene las posibles fallas. Podría cortarse de manera directa, y aquí repasamos uniones, o podría aplastarse o achatarse las horquillas o el mismo cuerpo del roblón. Muy bien. Corte directo. La ecuación de acá la hemos visto hace meses atrás con CD12, que no es nada más que carga entre área, y considera el número de planos. Ahora, con esta carga, vean, número de planos de corte, 2, pero ¿por qué son 2? O sea, el pasador en D, ¿dónde se encuentra? Perdón, este de acá, de la derecha. Vamos a graficar. Bueno, la viga, o bueno, la columna, nuestro pasador, las horquillas y los extremos sellados. Cuando venga la carga a actuar por acá, estas dos horquillas reaccionan en sentido contrario. Eso es analizando el pasador. O sea, que al pasador la carga de la columna lo empuja y a su vez los apoyos le empujan, pero en sentido contrario. Si es así, ¿dónde tenemos cambio de... O sea, aquí vean, aquí hay esto, y aquí tenemos cambio de movimiento, ¿verdad? Donde haya el cambio del sentido de esto, tenemos un plano de corte. Esto trata de irse abajo, trata de irse arriba, tenemos un cambio de esta dirección o sentido, plano de corte. 1, 2, planos de corte. Número de planos, 2. Muy bien, ahí está. Y como aplastamiento, y por aplastamiento la falla, ¿cuál sería? De que podría el área, ¿verdad? El área neta o el área efectiva, porque no se olviden, no tenemos un área real de contacto para calcular, porque los esfuerzos son muy complejos. Tenemos un área nominal de contacto. Y el área nominal no es nada más que el diámetro por el espesor donde se encuentra apoyado. Esa viene a ser el área donde se va a apoyar el perro. En este caso, materia de las áreas o de los espesores nos va a dar por el diámetro el área más crítica, porque mientras más pequeña es el área de apoyo, vamos a tener un esfuerzo mayor. Veamos dónde tenemos menor área de apoyo.
¿En la parte donde se apoya el cuerpo o en la parte donde se apoyan las horquillas? Y la respuesta es de que es donde están las horquillas, porque son apenas 3 centímetros, ¿no? 1.5 a cada lado. Mientras que el cuerpo de acá mide, ¿cuánto? 15 centímetros. Es, ¿cuánto? 6 veces más grande. Entonces tenemos un esfuerzo 6 veces más pequeño. ¿Dónde estaría el crítico? Donde podría fallar es donde las horquillas aplasten al roblón o el roblón aplaste las horquillas, según cuál de estos se da más fuerte. Con eso considerado, calculamos y vean, salió ¿cuánto? Para la parte de lo que son las horquillas salió una carga de 18.900 kilogramos, los apoyos extremos, como pueden ver. Para la parte donde la columna se apoya en el pasador, salió 94.500. ¿Son cuántos? 5 veces más carga. Bueno, en realidad son 6 veces más carga. A ver, 18 a mitad, 9, sí, 5 veces más carga. Entonces son 5 veces más carga, después de 5 veces más pequeño. ¿Qué podría decir acá? Si quieren ver falla por aplastamiento en ese apoyo y le cargan, lo primero a aplastarse vienen a ser las horquillas, las que están soportando al pasador, no la columna que está empujando. Podrá fallar como viga. Veamos las dimensiones. Donde se apoya la viga o la columna, 15 centímetros. Donde se apoyan las horquillas, 1.5. La holgura, 2 milímetros. ¿Se flectará esto? Es algo así. Vamos a poner dos casos aquí. Le pones pasadores en rojo. Y no se ve bien este, ni modo. Quedo, digamos que está hasta arriba la horquilla. Ahora, cuando se deforma esto de acá, estas son las reacciones, esta es la acción. ¿Cómo va a ser la deformación? Va a ser sas. Chan, chan. Listo. Pero acá es diferente la historia, ¿verdad? Aquí es con curvatura y todo. Esto es recto, esto es curvado otra vez. Ah, qué interesante. Aquí tenemos una deformación tan repentina que se rompe antes de flexionarse de manera apreciable. Acá, antes de fallar, se flexiona de manera apreciable. En este caso, hay falla por aplastamiento, falla por corte. Perdón. En este caso de acá tenemos falla por tracción-compresión o falla de corte por flexión. Si es así, pueden ver acá, vean de que la distancia o tamaño de holguras, es decir, esta medida de acá, pues de acá, define los tipos de falla. Si es bastante pequeña, pues solamente estas fallas. Si es más grande, habrá que agregar el análisis como viga, simplemente apoyado. Acá tenemos los apoyos fijo, móvil, modelándolo, ¿verdad? Y una carga P. De esta parte, ¿quedó claro? Bien, como pueden ver entonces, importa bastante acá la separación entre holgura y lugar donde se aplica la carga. Como son 2 milímetros, pues solamente tenemos un análisis como unión lunar. Pasamos a la posición crítica número 2, cuando la carga se encuentra en medio. Habrá que hacer la parte estática, sostener fuerzas en el punto E, los momentos hay que calcular. Aquí son las fuerzas horizontales, perdón. O sea que la tensión, de acá la fuerza o la reacción, ¿verdad? De este apoyo, es igual a la componente de tensión. Entonces tenemos tracción, lo que es la viga. Ese es el diagrama del cuerpo libre de la viga. Si sumamos momentos en el punto E, y sabemos de que estos momentos se anulan mutuamente, dejando al sólido solamente con esfuerzos internos, esta reacción de acá, este Y, que viene a ser la reacción vertical, es igual a la mitad de la carga P. Muy bien, está perfecto. Entonces la tensión CE por el seno de alfa debería ser igual a P medios, ¿no? O seno de teta, perdón, igual a P medios. Entonces despejamos y sale esto.
sale P medios por el seno de teta. Muy bien, verificamos que estas tensiones de acá sumadas nos den igual a la carga P y pues tiene que dar. Si no, estaría mal calculado. Y bueno, aquí está la verificación, como puedes ver, P sale igual a P. Ah, ya está, perfecto. Bueno, diagramas de fuerzas internas. El cortante lo podemos calcular con lo que son las... ¿Cómo se llama el método de las áreas? Con esta parte del cortante hacemos el diagrama del momento. Vean, el máximo es de 46.25 veces la carga P. Es bastante grande. Y luego el diagrama de tracción normal, o sea, la parte de esfuerzos combinados. Calculamos los esfuerzos combinados. Veamos, momento de inercia donde se va a producir. La carga, o sea, si esta viga de acá, del apoyo de F, aquí está, se ve de frente, aquí se me pondría, ¿no? Echado sobre la hoja, lo vería de costado. Y vería el perfil I. Si ve el perfil I, ¿dónde está la carga? Está actuando de arriba hacia abajo, no está actuando de izquierda a derecha, no, de arriba hacia abajo, está apoyada. Es como una persona caminando sobre esta viga. Muy bien. Si es así, imagínense el peso, que debe ser en este caso la carga P, que está actuando para afectar la viga. Si lo va a curvar, le va a producir una curvatura alrededor del eje X. Pero ¿cómo sucede eso? Y para eso voy a tener que graficar. Les decía, tenemos acá, voy a poner así. Ahí está. A ver si sale más o menos, no sé ni nada. Nada, caray. Este está mejor. Muy bien. En el momento en que alguien venga acá, que se ponga a caminar o acá, a brincar, lo que sea, o que quiera hacer, va, ahí está. Ahí está su cabeza. Su peso, lo ponemos en color azul, pero que está actuando acá en realidad, punto. Voy a ponerlo así mejor. Todo el peso va a ser de que esta carga, si está apoyado aquí y aquí está con un cablecito jalándose, se va a deformar. ¿Cómo sucede esta deformación? Va a ser así. Se nos va a reír la viga, como diría, ¿no? Ah, y la sección que le ha pasado a la sección transversal. Chan, chan, charan. Salió horrible el dibujo, pero se entiende la idea. Esa sección ha girado respecto a algún eje. Este eje. Entonces habrá que calcular para este giro el valor del momento de inercia de área. Calculamos, y es el de X. Luego el área, ¿por qué? Porque no se olviden que tenemos tracción por causa del cable. Muy bien. ¿Cuánto sale ahora el valor de la distancia más alejada entre el eje neutro y el último punto en tensión del perfil? Y ese es de más o menos 9 centímetros. ¿Qué significa eso? Como tiene una altura de 18, para arriba 9 centímetros, para abajo 9 centímetros, tenemos puntos donde el esfuerzo va a ser máximo, esté donde esté la carga. Entonces pasamos a la ecuación. Normal en el punto A, o sea, P, ¿verdad? Entre el área, más el momento, entre la inercia, listo. Más el otro momento, por este momento no se cuenta. ¿Por qué? Porque no tenemos curvatura en el otro eje. No hay curvatura alrededor del eje Y. Muy simple para, eso, para entender esa parte. Entonces, tienen que, en su examen, si entra algo así, poder visualizar o imaginar las cargas que le producen a la estructura, cómo se deforma. Si logran eso, es fácil plantear la solución, porque saben qué le está pasando a la estructura. Ahora, reemplazamos toda esta función de P. Estas cargas P, o estos valores de P, producen un esfuerzo que para que llegue al máximo habrá un valor de P, en este caso 34.3 toneladas, que lo consigue. Muy bien, es así o siempre es P. ¿Alguna posición crítica más de acá? La respuesta es de que no. Porque si pongo en otro lugar, no va a ser crítico ni para las tensiones ni para la vida. Hasta esta parte, ¿alguna duda o pregunta?
Bien, creo que no hay. La otra posición crítica que les había mencionado era cuando la carga está sobre el pasador extremo en el punto F. Ese pasador sí que tiene bastante holgura. 2.7 centímetros, perdón, 27 centímetros. Perdón, 7 centímetros, este es P menos, 7 centímetros. Si es así, vean, el momento máximo que tiene es bastante grande, 3.5 veces la carga P. Para ser un medión de pasador es bastante. Muy bien, ese momento gira alrededor del eje Z, no procede de torsión, procede de flexión realmente. A este se le pone el momento de inercia, que para secciones circulares es pi por el diámetro de la cuarta en 364. Eso es en flexión, ¿verdad? Para torsión se acuerdan que era entre 32, ¿no? Entonces, aquí está. Muy bien. ¿Y cuál es la distancia más alejada del eje neutro de este pasador? O sea, hasta el punto, ¿no?, que tenga el mayor esfuerzo. Y este va a tener mayor distancia, obviamente. Y es 2.5 entre 2, o sea, es el radio, ¿no? No es el diámetro. ¿Con qué valor de esta carga P de 3.5 veces P se llega al esfuerzo de tracción compresión simple de 2400 y es con 1051 kilogramos? Es apenas 1 tonelada y un quintal, poco más. Muy bien. Corte por fricción, igualmente. Acá tenemos una ecuación que es 4 veces el cortante entre 3 veces el área. Esa ecuación para corte solamente se aplica en elementos cilíndricos. Si tuviera un cuadrado, un triángulo, una sección compuesta, la historia es diferente. No se olviden de la ecuación y su forma. Esto era el corte por el momento estático entre el ancho B por el momento de inercia heterosección. Muy bien. Este es Q. ¿Cómo se entiende esto? Tendré, digamos, una sección rectangular sometida a flexión, o sea, la carga, o sea, aquí. Y bueno, tiende a girar. Debido a este giro, también hay un desplazamiento entre estas fibras horizontales. Ejemplo, agarren un libro, ¿verdad? O cuaderno, lo que sea, un libro mejor. Voy a poner, graficar algo así de libro. Bueno, lo prueben más ratito. Tienen letritas así, ¿verdad? Agarran con sus dedos, con sus manos, giren así, les va a sonreír el libro. ¿Qué van a ver en el extremo? No van a ver algo así que se ha girado así. Se va a girar de otra manera. Va a girar así, ¿verdad? Va a quedar como en escaleras. Si toman ese pequeño pedazo, observen. Esta deformación de acá, que en teoría debe haberse mantenido así, se ha ido hasta allá, se ha ido a ese lugar. Es un bloquecito que se ha desplazado así. Esto soporta corte. Y ese corte, ¿quién lo produce? La flexión. Su ecuación es esta de acá. Pero ¿y esos parámetros cómo se utilizan? Depende de dónde queramos calcular el corte. Digamos, quiero calcular en esta fibrita de acá. Para esa fibra de aquí, ¿qué hay que calcular? Primero hay que poner el eje bien claro. Aquí está el eje Z, el eje X, no importa. No ponemos X. Ahora, ¿qué es el valor de B o B? V es el cortante. ¿Se acuerdan de esta gráfica? Pues es este valor de acá, o sea, o el de acá. En este caso acá, aquí en este punto habrá un cortante, acá otro cortante, acá otro cortante. Digamos que el máximo está acá, en la sección donde estoy calculando. Será tal vez esta sección de aquí. Muy bien, este dato de acá, esa alturita, es el cortante. Ese dato tienen que poner aquí. El momento estático, ¿de dónde se calcula? El momento estático, ya saben, es la sumatoria de las áreas por las alturas o distancias desde el eje de flexión. Pero ¿de dónde a dónde se calcula? El momento estático de
lo que está por encima de la fibra donde quieren calcular. Muy bien. El ancho B, este ancho B, con otro color, el ancho B, es nada más que el ancho de acá de la fibra. Ese ancho de la fibra que van a calcular. Si fuera una sección triangular y calculan de acá, ese ancho. Si fuera una sección de acá, este ancho. ¿Verdad? Entonces ese es el ancho. Y el momento de inercia, de acá, es el de todita la sección. Esto ustedes lo han visto con más detalle en Resistencia a Materiales 1. Así que no creo que queden dudas de esta parte. Si la sección fuera circular, o sea, un redondito, y quieren calcular el cortante, ¿dónde está el cortante máximo de flexión? No se olviden los diagramas que han hecho en el SIS 1, donde tenían algo más o menos así. Cortante, ecuación parabólica. Y la flexión, tracción, compresión normal, por si algo así, una recta, ¿verdad? ¿Cuál tenía esfuerzos máximos? Este de acá. Entonces decíamos, ya este es el máximo con este de acá. Diseñamos. Pero hay un detalle más. Donde este esfuerzo por flexión es cero, el cortante es máximo. Y donde el cortante es cero, el esfuerzo por flexión es el máximo. Es algo así como los diagramas donde en el corte y el momento tenemos que donde el corte es cero, el momento es máximo, y donde el cortante es máximo, el momento es cero. Se cumple esta misma regla a cabalidad. Si calculan este cortante para una sección circular, tomen en cuenta, ¿verdad? De meter acá los materiales estáticos, el ancho B, ¿de dónde es el máximo? En el medio, ¿verdad? En el diámetro, acá, en el ancho que sea igual al diámetro, va a estar el ancho B. El cortante sacan de la parte isostática, la inercia, la parte geométrica, y listo. Y van a encontrar que les va a salir, se van a hacer dos despejes, y el cortante no es nada más que 4 veces el corte entre 3 veces el área. Más fácil de calcular. Hacemos solamente isos, calculamos el área y ya está. Y eso es lo que se hizo acá. Este de acá, sí. Bien, pasador de ya está, con liga, ¿verdad? Entonces, como pueden ver, este cortante para secciones cilíndricas es una ecuación conocida que pueden memorizar tranquilamente. Si no, pues la deducen y llegan a lo mismo. 3 veces el corte entre 4 veces, 4 veces el corte entre 3 veces el área. Calculamos que salían 12 toneladas. Son 12 veces la contracarga. ¿Qué significa eso? Que generalmente no siempre, pero la flexión es la que hace que el material esté más solicitado. Pero en cuanto a esfuerzos proporcionales, pues el mayor es el de tracción-compresión comparado con el de corte. Para el análisis como unión roblonada, analizamos de dos maneras, ¿no? Corte directo y aplastamiento. En las ecuaciones metemos datos y hallamos resultados. 16.68 toneladas para corte directo y 19 toneladas para aplastamiento. Muy bien. Eso para la parte, ¿no?, de las horquillas centrales, para los extremos será menos. Los espesores son, bueno, aquí el de nervio era 2 y el otro es 2 más 2, queda 4 en total como área de superficie, donde se apoya el pasador. Entonces, lo más seguro es que si avanzamos a aplastamiento, donde va a fallar más rápido el pasador no va a ser en los costados de estas horquillas, va a ser en el medio donde se encuentra apoyado el nervio de esta sección, esta parte. Bueno, acá no, ahí está. Con todo eso hemos encontrado, ¿cuánto? 16 cargas. 16 cargas hemos encontrado. Y de toditas, la más pequeña es la carga máxima. Entonces buscamos y nos dice, su carga máxima será de 10 toneladas y media. No cargue más que eso para que no falle ningún elemento estructural. Entonces, esa es la carga que hay que poner acá. Y que cuando pase por encima del apoyo F, o por medio de la viga, o donde sea, va a estar la estructura en el máximo de su solicitación. En este caso, a ver dónde hemos encontrado este dato, la posición crítica, con la carga mínima, era acá. ¿Sí? Es cuando llega al extremo, ¿verdad? Y el primero en fallar es
¿Quién? Por tracción y compresión, el pasador en el punto F. Muy bien. Entonces es como que, bueno, sí, o sea, la carga llegó hasta ahí, digamos que, no sé, es una grúa o lo que sea, y al momento de guardarlo lo metes al pasador y pum, 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 revienta si no han diseñado bien. Muy bien. Entonces tenemos esa carga máxima. Hasta acá. ¿Alguna duda o pregunta? ¿Quedó todo claro? Sí, no, hablen. Bien. Entonces, este es un examen final que nos dio una vez. Creo que aprobaron cuántos son. Ah, no, no aprobó ninguno. Entró en el grupo uno. Sí, entró en el grupo 1. Y en el final, todos usaron líneas de influencia. Y les pregunté por qué hicieron eso si no tenían tren de carga, tenían una carga móvil. Solamente había que poner sus posiciones críticas, nada más. Si ven trenes de carga, o sea, 2, 3, 4 cargas más, ahí sí se usan líneas de influencia. Pero los trenes de carga, en la carga solitaria, solamente es encontrar las posiciones donde están tensionando más a los otros elementos, o están solicitándolos mejor. Muy bien. Este es un ejercicio combinado donde, a ver, ¿qué ha entrado acá? ¿Ha entrado el tema 1? Sí, entró uniones. ¿Entró el tema 2? Entró los combinados. ¿Entró el tema 3? Sí, entró pandeo. ¿Entró el tema 4? Claro, entró comportamiento inelástico. Es un ejercicio que tiene los 4 temas que entran en los exámenes parciales. Por lo tanto, como pueden ver, no es nada complicado, es solamente ver de dónde aplicar qué tema y listo, nada más. Bueno, si no hay más preguntas, entonces conmigo sería hasta aquí la clase. El siguiente sábado nos encontramos igualmente para avanzar otro ejercicio combinado, otro similar. Nos vemos hasta entonces. Ah, ya. Aquí pregunta alguien, ¿cuántos primeros hay en el examen final? Es un ejercicio.